del Maestro. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien donde se encuentren sintonizando Nuevo Tiempo. Les doy una cordial bienvenida a Huellas del Maestro. ¿Has visto el programa antes? ¿Has visto nuestro canal anteriormente y tienes un programa favorito? Nosotros creemos que Dios puede cambiar la vida de las personas y creemos que Dios dirige cada uno de nuestros programas. En Romanos, el capítulo 5, Dios nos dice lo siguiente. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos habla de la paz que encontramos cuando estamos en contacto con Dios, cuando estamos reconciliados con Dios. Ahora vamos a conocer a alguien que esperó por años para encontrarse plenamente con Dios. Vamos a conocer a Antonieta, quien un día cualquiera, por gracia divina, sintonizó Nuevo Tiempo. Conoció a Jesús de verdad cuando comenzó a ver nuestra programación. Antonieta incluso recuerda con lujo de detalles su experiencia frente a la pantalla. Sin embargo, antes debió superar muertes de seres queridos, pérdida de un bebé y una enorme depresión. Pero Jesús jamás se olvidó de ella y Antonieta dice vivir feliz ahora, agradecida de haber conocido a Dios. Bienvenidos a Huellas del Maestro. Bueno, estamos aquí en Casa de la Señora Antonieta para conocer un poco más de su vida, de su testimonio, de cómo Dios va utilizando diferentes maneras, diferentes formas para atraernos a Él, aunque a veces demora tiempo, o a veces nosotros demoramos al Señor. Antonieta, gusto de saludarle y gracias por recibirnos, pastor, y poder conversar con usted en esta hora. Cuéntenos un poquito cómo fue su juventud. Usted es de Santiago, sí. ¿Cómo fue su juventud? Cuéntenos un poco cómo se desarrolló. De Santiago fui una niñita muy triste yo. A los 9 años mi mamá empezó a decirme que ella se iba a morir, que el corazón de ella, entonces yo fui niña, mujer. Entonces pues, salía a jugar muy poco con los niños, cuando ya iba corriendo a verla a ella si estaba bien. Fueron años muy profundos, muy dolorosos para mí. Pero a ella nunca le dije nada. ¿Sentía como el peso de cuidarla? Claro, el peso de cuidarla. ¿Usted era la mayor de sus hermanos? No, yo soy la segunda. La segunda. ¿Y cuántos hermanos eran? Somos 3, el hermano son 18 años mayor que yo. Entonces él salió antes de la casa, entonces esa diferencia hubo y yo me quedé con el hermano menor, que llevamos 3 años de diferencia, claro. Entonces para mí fue cuidar al hermano chico, cuidarla a él, eso fue duro para mí. Pero yo nunca lo comenté con nadie. Nunca, no tuvo infancia prácticamente. Claro, porque salía a jugar un ratito y ya... Estaba preocupada la mamá. Estaba preocupada la mamá. ¿Y qué pasó con ella finalmente? Falleció. ¿Y qué edad tenía usted? Yo tenía 17 años y ella tenía 53. Joven. Entonces ahí ya mi papá tomó la decisión que lo mío quedaba truncado y... ¿Estaba estudiando? Sí, iba a empezar a estudiar. Pero por su enfermedad había dejado sin concluir. Claro, sin hacer nada, porque ese año ella, el 64, fue el año más duro para su vida de ella y la mía. ¿Y cómo siente esa? Me imagino, era muy cercana a la mamá, la ausencia, ahora como única mujer tal vez tuvo que enfrentar todo lo que una dueña de casa. Claro, todo lo que me quedaba de mi familia. Y ella lo que más me pidió cuando ya alcancé a verla el día 19 en el hospital, del hospital de allá de Independencia, que es de la Universidad de Chile. Sí. Claro, ahí estuvo hospitalizada ella y me dice que cuida al hermano, que le dé los estudios, que ella no quiere que el niño se quede sin estudios. Y mi hermano tenía 14 años. 14 años. Claro, entonces ahí luché con él. Y me salió un niño muy obediente hasta el día de hoy, él es un 7. Es como más que hermano e hijo. Claro, un 7 mi hermano. Y después
conocí a mi marido. Muy... Pudo hacer su vida después de Claro, hacerla. sí. Y ahí ya mi hermano se fue a vivir a la casa de mi papá y él tomó la responsabilidad de mi hermano que iba, claro. Entonces, ¿y su papá lo tenía que cuidar usted y después ya...? sí, no, es que mi papá como fue muy jovencito, yo al principio no le entendía nada, me enojaba con él y todo, y mi marido, gracias a Dios, él me dio a entender como hombre que mi papá tenía 49 años. Po. Entonces él me dijo, es un hombre joven, tiene que tener a alguien, no se puede ¿Usted le quedar... contaba, él después rehizo su vida? Claro, y se fue a su departamento. Ya. ¿Y también, eso le costaba a usted que él...? Claro, pues no me gustaba nada que tuviera señoras. Pues. Ya. Entonces ahí antes teníamos nuestra diferencia, claro. Pero gracias a Dios, un padre muy presente. Pero lo que a mí me afectó mucho de mi padre era esto de que él, ¿cuánto quieres? En plata. Entonces él nunca me dijo que yo necesitaba esa palabra, ¿cómo estás, hija? Tu hermano, ¿cómo lo están pasando? No, porque los dejaba 15 días. Entonces yo iba a su trabajo a buscar plata. Pero el alimento nosotros, gracias a Dios, nunca nos faltó. Él pensaba que entregando dinero ya suplía todas las necesidades. Sí. Entonces yo seguí calladita. Pero Dios es muy grande. ¿Y cómo era su relación cuando niña o qué hizo su mamá con usted con respecto a Dios? ¿Era creyente o estaba más alejada? Sí, mi mamá era creyente porque como ella con sus papás. Yeah. Pero por lo que yo he sabido que parece que cerca de su campo, porque ella vivía en el campo en La Paz, creo que había una iglesia evangélica allá. Entonces tenía conocimiento, no sé, a su manera. Pero ¿Y ella, le fue enseñando a usted también? Claro, nos fue enseñando de la Biblia. Ella tenía su Biblia ahí chiquitita y eso es lo que me dolió también con mi papá, como que no quería tener nada de ella y se olvidó que esta hija necesitaba de las cosas de mi mamá. Así que, pero todo me lo callé hasta que llegó un momento, siempre llega el momento. Mi Diosito, siempre digo yo. Ahí estaba con usted. Pasaron los años, mi papá se casó de nuevo, tuvo su señora, ya ahí yo no lo visitaba. Porque él me tenía así, como que yo no quería nada con la señora, entonces habían fiestas de mis hermanos, allá estaba él con su señora, entonces yo no iba. Así de simple, porque yo fui muy fiel a mi mamá. ¿Le costó aceptar que apareciera otra mamá? Claro, no, me costó mucho. Yeah. Y no la acepté nunca, hasta que quedó viudo otra vez él. Claro, volvió a quedar viudo. Y en el año 95 mi padre cae con una trombosis y yo lo acogí en mi casa. Habíamos tenido cualquier diferencia, pero todo es pasable. Y ahí yo conversé con él, porque después se reanimó. Si por eso digo yo que Dios ha estado siempre en mi camino. Porque él hizo que, si hasta el mismo médico de allá en el Hospital Salvador decía, pero ¿cómo es posible que tu papá en 2 meses recuperarse de esta manera? Yo le decía, yo oro mucho, doctorcito, porque siempre me ha gustado ser así con las personas. Y me decía, oye, te quiere, te quiere, me decía, pero nunca me lo nombraba. Y yo ¿Y era muy decía, cercana a la iglesia usted? O? No, en ese tiempo no. Después que ya llegué acá de mi hijo, tomé una iglesia católica. Y ahí ya no... Y cuénteme, ¿cómo se desarrolla su vida en el matrimonio, sus hijos? ¿Bien normal? Con altos y bajos, porque mi marido era muy negativo. Para pensar, él no... Siempre yo le decía, tienes poco ánimo tú de ser optimista. Siempre me decía, tú llegas y te encalillas en cosas para la casa y no ves que después vaya a estar en... Y nunca estuve endeudada, gracias a mi Señor.
tengo entendido que en algún momento viene una enfermedad nuevamente. Sí, en el año 98 yo fui operada de un cáncer y eso fue también algo muy maravilloso que me pasó porque el doctor no me dijo que yo tenía cáncer. Ya. Entonces me conocía tanto mi ginecólogo que se lo guardó. Porque él me dijo, no te lo dije antes de operarte porque eres muy sensible. Y capaz que la operación iba a ser por sensible nomás. Pero yo le decía al doctor, pero yo estoy con mi Diosito. Y él me decía... Siempre tenía esa... Sí. Siempre tuvo esa percepción de que Dios estaba con usted, Claro. a las cosas difíciles. Sí, siempre. Siempre estuve con él, tenía mi crucifijo y lo compré justo cuando me fui a operar. Entonces el doctor también tuvo una falla conmigo porque yo tengo varices y él no me dijo que tenía que llevar vendas. Entonces me salí a la 1, casi a las 2 del quirófano y eran las 8 de la noche y yo no sentía mis piernas. Entonces yo le oraba al Señor nomás. Y yo sabía que la enfermera me pinchaba. Y yo le decía, señorita, me está pinchando. No, me decía, tranquila, nomás se va a tal. Y yo sabía que ella me estaba pinchando. Le decía, no me siento mis piernas. Y yo trataba así en la cama y no las levantaba. Sentía un peso así. ¿Y qué piensa? Porque usted era joven cuando tiene este cáncer. Claro. ¿Se rebeló un poco contra Dios? ¿Se desanimó? ¿Qué pasa? Lo más maravilloso que no. Nunca me he rebelado contra él. Aceptó y dijo, bueno, voy a salir adelante. Sí, pues voy a ¿Y su esposo que era negativo, cómo lo toma él? Mal, pues como le digo que fue ¿Él una pensó cosa... que usted se iba a morir? Claro. Yo me cuidé 3 meses. En septiembre me operaron, en diciembre recién empecé a levantarme. Felizmente mi hija iba de acá de Puente Alto a mi casa allá en Cisterna y iba el día lunes a lavarme, día miércoles me iba a hacer aseo general y el día sábado a planchar. Y ahí estar con el papá, pues después el papá la llevaba en el auto. Pero él siempre ahí, ¿te sientes bien? Me llamaba por teléfono. Sí, mijito, estoy bien, me estáis mintiendo. No, sí estoy bien. A las 6 de la mañana me levantaba a cocinarle a él, pues, y para mí también, porque estábamos solitos ahí. Pero yo siempre confiando en el Señor, sí, eso es lo que he sido muy, muy fuerte, muy fuerte. ¿Y tiene que enfrentar otro golpe ahora? Porque al recuperarse pierde a su esposo. Y claro, y antes de operarme perdí a mi papá, pues. Ah, ya. Claro, en los 97. Tuvo él 1 año. Y yo le dije al Señor, Señorcito, que llegue mi papá a vivir conmigo, vamos a arreglar esas perezas, él se recuperó, gracias a ti, mi Señor, y vamos a conversar. Y conversamos tan sin enojo, sin nada. Qué lindo. Y claro, y eso es lo único nomás que yo a mi Señor le dije, ¿por qué 1 año? Pero después yo misma me fue respondiéndose. Me fui respondiéndome que no, 1 año era bueno. Bonito. Uy, qué año más lindo. 1 año muy lindo que pasé con mi padre. Por todos los otros años que habían tenido problemas. Claro. ¿Y su esposo? Mi esposo ahí estaba vivo cuando murió mi papá. ¿Usted después la operaron? Claro, en el 98 me operaron y ahí ya él se vino de bajada hasta junio del 99. ¿Y murió? Murió. Y fue así, una muerte fulminante. Yo lo llevé a la posta para reanimarlo porque tengo una vecina que trabaja en hospital y me dijo, tiene un paro respiratorio. Al tiro, Toña me dijo, hay que llevarlo porque me dicen Toña a mí. Entonces hay que llevarlo al tiro al hospital. Lo llevamos inmediatamente. Y a las 1:30 me lo internaron y a las 2:30 estaba fallecido. ¿Y cómo enfrenta eso ahora? ¿Sola? Sí, pues. ¿Y vino desánimo, vino depresión? No, porque como la depresión siempre me vio la doctora, todos los doctores, y vieron que la depresión siempre vino de chiquitita conmigo. Entonces no es una cosa... El tiempo que tenía su mamá estaba permanentemente. Claro, eso fue fuerte. Para ser niñita fue fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. ¿Y le acompañó esa depresión? Claro. Me acompañó, después me dejaba, como le digo, yo misma me daba ánimo con el Señor. No, si tengo que salir. Y por mis hijos. Fíjese que estuve un tiempo, 3 meses, sin poder dormir en la noche. Porque no quería cerrar los ojos que mi hijo
me iba a morir yo. No, si yo quedé muy marcada, claro. ¿Cuántos hijos tuvo? 2. 2. Tuve 3, pero la primera hija murió, Ya. chiquitita, huevita. Entonces fueron 2 niños seguidos que tuve. Entonces me dio esa depresión. Pero yo nunca lo tomé por ese lado. Ahora los doctores, como converso con ellos, Claro. me dicen, claro, ahí estaba la depresión contigo. ¿No? Estaba acompañándole, pensé que estaba todo bien. Me dejaba de repente descansar y después me retomaba otra vez. Pero ahora ya más tranquila. No, ahora he tenido un cambio. La iglesia para mí fue el cambio, pero más... Y cuénteme, ¿cómo empieza a profundizar esa relación con Dios? Porque hasta el momento a veces iba a la iglesia católica, se Claro. quedaba teniendo presente a Dios, pero no había una relación así Claro, estrecha. no había esa relación que yo quería. Buscaba algo, usted, claro, buscaba algo más profundo. Claro, buscaba lo que Y- tengo ahora. Po. Ya. Y él, Eso. aunque iba a la iglesia católica, todo no lo encontraba. No, no. ¿Y cómo? Igual fui respetuosa con él, todo lo que hacía el sacerdote, todo, por fue muy respetuosa en todo eso. Pero llegaba a poner mi canal. ¿Y cómo llega eso? ¿Cómo llega Jesús a su vida entonces? En esta profundización, En esta profundidad. Yo creo que Jesús llegó en el tiempo que murió mi papá. Ya. Ahí él me Usted lo sintió más lo cercano. sentí más cerca. Y después se encuentra con el canal, Claro, Canal Nuevo Tiempo. mucho después. Mucho después, ya Mucho había pasado después. mucho tiempo. Claro, mucho tiempo. Pues muere mi marido. Y igual, pues no Y encontraba. Consuelo estaba solita. Sí, pues leyendo harto nomás. Pues. Ya, siempre fue una buena lectora. Sí, siempre fui una buena lectora. ¿Y cómo fue ese encuentro con el canal? ¿Cómo lo encontró por casualidad? ¿Alguien le dijo? No lo encontré por casualidad, por eso le digo yo que el Señor Ya. me ha estado tranquilita, que no me apure, que nada, todo calmadita, porque lo encontré así. ¿Y le ayudaba al canal? Un montón. ¿Empezó a contestarle preguntas que tenían? Claro, sobre todo los pastores. El pastor Moisés Rivero para mí fue un abrir de corazón cuando daba su Su estudio y todo. Bueno, aquí tenemos un cuaderno. Ustedes seguramente alguien se ha preguntado. No es que vamos a clase ni ella venga del colegio. Pero yo veo que este cuaderno tiene mucho escrito, tiene fechas, versículos. ¿Y qué es este cuaderno, señora Antonieta? Lo hice yo misma, pues. Usted misma. Estos son los estudios que recibía en el canal. Claro, en el canal. Con el pastor Moisés. Claro. Y esto estudiaba. Eso ¿Cuánto tiempo estudiaba. estuvo viendo el canal antes de llegar a una iglesia? De 4 años ya que veía el canal y más, pues. 4 años que lo conocí. Ya. Y de ahí ya hasta el día de hoy seguí en el canal, pues, hasta que me bauticé. ¿Y cómo usted buscaba una iglesia no encontraba? Una No, no iglesia encontraba. adventista? Y yo ¿Y no cómo llamaba llegó? por teléfono. No llamaba tampoco para decir, oiga, ¿dónde? Claro, dónde ubicarlo y tampoco uso el Facebook, todo eso, Eso. entonces ¿Y cómo conoció, cómo llegó? esas le mandó un cosas, ángel? Claro, Dios me mandó un ángel, que andaban repartiendo libritos y yo me quedo ahí afuera del patio de mi hijo en el antejardín para preguntarle al joven si estaba tirando las guías telefónicas, porque yo había visto ya en nuestros vecinos que la habían tirado. Y vengo y le digo yo, joven, ¿anda tirando guías telefónicas? No, me dice, ando entregando la palabra del Señor y ahí me muestra el librito y todo. Y le digo yo, ¿tiene un tiempo para mí? Sí, me dijo, la espero. Y fui corriendo a buscar el cuaderno. Claro, para mostrárselo a ellos y fue una alegría. Ellos son los únicos que saben cómo fue mi alegría. Alegría. Sí, ellos fueron mis testigos de mi Su alegría. Y comenzó a asistir a la iglesia, bueno, usted me decía que se bautizó y... Claro, después que conocí me presentaron a la hermanita Teresa, me dijeron, la hermanita anda de vacaciones, la esperamos en febrero. Sí, yo estoy dispuesta. Así que ahí conocí a la hermanita y empecé a estudiar. Y ahí ella me encontró que... Estaba bien adoctrinada. Sí, estaba muy... Sí, pero igual estudiamos, igual me sirvió todas las clases que ella me dio porque tenía más entendimiento para bautizarme. Claro. ¿Y le fue fácil el canal entender? Es su compañía, era ahora Sí, su... mi compañía. ¿Y cómo está su depresión ahora? Bien, pues. Claro que el remedio no lo toma en cuenta de que él me está haciendo
la el mejoría. Señor es que le hace la mejoría. El Señor es que me hace la mejoría. ¿Y ese cáncer que tuvo uterino y fue operada, volvió alguna vez? No, felizmente no. Gracias a mi ¿Sintió Señor. ahí la mano del Señor que Claro, estaba conduciendo? sí. No, yo me entregué. Ahí me vino un operativo, operación cuando ya salí de... Y me toca la primera semana con el doctor hacerme una revisión y ahí me dice que tenía cáncer. Ahí, como yo sufría de depresión, me quise como aplastar un poquitito. Pero gracias a ese libro me levanté. Me sirvió mucho el libro. Entonces me levanté, dije yo, no, mi Diosito, si tú quieres, tú sabrás hasta cuándo quieras. Y hasta el día de hoy todavía le digo a él, Sí. que él sabe hasta cuándo yo... ¿Valió la pena la espera de poder encontrarse tan plenamente con el Señor? Sí, porque fui... ¿Y cómo es su vida hoy día, Antonieta? ¿Cómo... Feliz con mis hermanos pioneros. Ay, la hermanita cuando me llevó, me dijo, hermanita, la voy a llevar a una iglesia, después la voy a llevar a otra para que usted elija. Llegamos a Pioneros primero. Y llego a Pioneros, veo a los hermanos, y cuando ya veníamos saliendo, le digo a la hermanita, aquí me quedo. Y ella me dice, pero hermana, mejor que conozca. No, aquí me quedo. Y ahí estoy con los hermanos de Pioneros. Me quieren cualquier cantidad los hermanos. Incluso ahora, como saben que yo me voy a ir para mi casa, pero yo digo que a ellos igual voy a ir. Igual voy a venir. No, que no quiero cambiarme. No me quiero. Aunque tenga que recorrer la mitad de la ciudad. Claro, exactamente. Mire, para que vea que yo soy... Bueno, cuando uno está en un grupo humano que agrada, que le apoya, es muy difícil dejarlo. Claro. Entonces ellos me dicen, no, hermanito, descuídese, le digo yo. Yo aquí voy a estar. Qué bueno. Aunque esté viviendo allá lejos. Chuchuncosito, para eso tengo, le digo yo, metro, y en un 2x3 voy a estar. Así que ellos me miran, porque yo de repente hablo. Antonieta, ¿ha sentido usted entonces que Dios la ha dirigido, que Dios ha estado siempre y que hoy día puedo decir estoy plena, pero gracias a la compañía y a la dirección del Señor que siempre estuvo con usted? Siempre, sí. Eso no lo puedo dejar de lado. Que ahora ya estoy entregada con iglesia, pero siempre ha estado conmigo. Bueno. También... yo le voy a invitar a que si usted quiere decirle algo a las personas que la están viendo, tal vez alguien que está pasando por un problema, alguna dificultad, alguien que piensa que no vale la pena luchar. ¿Qué le diría a usted con su experiencia? Mire, pastor, yo primero para que le explique a la gente. Voy a dar un testimonio primero que es muy importante para mí. Mi hijo sufría de su cerebro y se me murió 5 veces en un mes de abril del año 73. Y yo lo saqué adelante a mi hijo y mi marido me decía, no hay plata para el remedio. No comemos. Y yo me apoyé de mi suegro. Yeah. No sé, yo soy muy perseverante. Me apoyé a mi suegro y dije, suegro, no quiero molestarlo a usted. Mi hijo no puedo dejarlo morir, porque la doctora me dice, un remedio que se deje de dar un mes, vuelve a como cuando... Y él tenía 8 meses cuando empezó con el problema. Y me lo dieron de alta a los 14 meses. Entonces, ¿cómo no...? ¿Y hoy día su hijo está normal? Sí, normal, gracias a Dios. Y cuando supe la noticia que quería ser militar, ¿para qué decirle como mamá? Claro. Pero él es muy entregado al Señor, porque siempre conversamos harto los dos. Qué bueno. Entonces me dice, yo sé, por eso hay que dejarlo calmadito, como él también ya tiene su trabajo, activo todavía. Entonces esos son detalles que viví muy triste, pero siempre confiando en el Señor de que Él no me iba a llevar a mi hijo. Así que por eso le digo... Bueno, le agradezco su testimonio y gracias por habernos contado esto que es muy simple, pero como vemos como Dios va dirigiendo poco a poco y cada uno sabe que Dios en algún momento toca su vida y la transforma en algo maravilloso. Claro que sí, pastor. Bueno, que Dios le bendiga. Yo siempre voy a todas las personas que puedo, le digo, vean el canal 25, porque ahí van a tener entrega más del Señor, porque hay gente que no le gusta leer mucho. Exacto. Entonces así con el canal no, porque van los pastores, todo muy bien llevando la palabra del Señor, entonces uno, bueno, a mí me pasó, yo no puedo tampoco, invito nomás a los televidentes, pues los invito nomás, pero eso va a ser de ellos que
que tomen su decisión. Bueno, muchas gracias, que el Señor le bendiga y Gracias que el a Señor la usted. siga acompañando. Ya, muchas gracias a usted. Antonieta es uno de los numerosos casos de personas que al sintonizar Nuevo Tiempo, su vida dejó de ser la misma. Ahora está con Jesús. Todos los que lo han hecho han recibido de alguna manera al Maestro para dejar una huella en la vida de ellos. Antonieta vio morir a su madre, luego a su padre, después a su marido y también perdió una niña recién nacida. Y sin embargo, hoy la vemos feliz. Y además fue operada de un cáncer mortal. ¿Puede alguien de verdad superar eso? La experiencia de vida dice que solamente gracias a Dios hemos de sobrellevar ese dolor y poder reencontrarnos con nuestros seres queridos cuando Jesucristo regrese en las nubes de los cielos. Te invito a que nos hagas tus comentarios escribiéndonos a huellas@nuevotiempo.cl o llámanos aquí a Chile, código 56 del país, 2 de la ciudad de Santiago, fono 284-4218. También te invito a que sigas en la compañía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza, donde Jesús siempre te va a resguardar una palabra de aliento, de consuelo y de compañía. Pero por sobre todo, te va a tener una palabra de salvación. Nos vemos en el próximo capítulo de Huellas del Maestro. Dios te bendiga.